El hijo, olvidado de la reina. El príncipe Eduardo, y la fuerza silenciosa de elegir la discreción en una familia donde cada gesto se convierte en titular y cada palabra es analizada por millones de personas, el silencio puede ser una forma de resistencia. Durante décadas, el mundo ha hablado sin descanso de Carlos III, de Guillermo, heredero directo al trono, y de Harry, el príncipe rebelde que rompió con la institución. Sin embargo, existe un nombre que rara vez ocupa portadas, un rostro que aparece en segundo plano en las fotografías oficiales y una vida que parece transcurrir lejos del ruido mediático. Ese nombre es el del príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina Isabel II y del príncipe Felipe. Para muchos, el hijo olvidado de la reina. Pero esa aparente invisibilidad no es fruto del descuido, sino de una elección consciente, construida a lo largo de una vida marcada por la calma, la observación y una lealtad silenciosa. Hablar del príncipe Eduardo es adentrarse en una historia distinta dentro de la realeza británica. No es un relato de escándalos ni de conflictos abiertos, sino el de un hombre que decidió vivir a la sombra de la corona, encontrando en ella no una limitación, sino un espacio de libertad personal. Para entenderlo, hay que volver al momento mismo de su nacimiento, un instante que, sin hacer ruido, rompió siglos de tradición. Era marzo de 1964, cuando, tras las puertas doradas del Palacio de Buckingham, ocurrió algo inusual. La reina Isabel II, ya consolidada en el trono y madre de 3 hijos, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Pidió que su esposo, el príncipe Felipe, permaneciera a su lado durante el parto. Hasta entonces, los padres reales esperaban fuera, caminando nerviosos por pasillos de mármol, ajenos al momento exacto en que la historia entraba en una habitación vedada para ellos. Isabel, sin alzar la voz ni buscar protagonismo, rompió esa norma. Felipe se quedará, dijo. No fue una petición, fue una determinación. Ese gesto, pequeño en apariencia, marcó el inicio de la vida de Eduardo Antonio Ricardo Luis. Nació como el cuarto y último hijo de una familia que ya tenía su propio equilibrio. Carlos, el heredero cargado de destino. Ana, fuerte e indomable. Y Andrés, carismático y querido por la prensa. El país recibió la noticia con agrado, pero sin la euforia que había acompañado a los nacimientos anteriores. Un nuevo príncipe era una buena noticia, sí, pero ya no una sorpresa nacional. Sin embargo, dentro del palacio, aquel nacimiento representó algo más profundo, la señal de que incluso la monarquía más rígida podía adaptarse por amor. Felipe, presente durante el parto, no era solo un consorte real, sino un padre, un esposo, un hombre contemplando el inicio de una nueva vida. Ese acto silencioso de cercanía redefinió, sin discursos ni comunicados oficiales, el concepto de familia dentro de la corona, y, de algún modo, ese espíritu acompañaría a Eduardo durante toda su vida. Desde niño, el príncipe Eduardo se mostró diferente. Creció en una familia observada constantemente, pero nunca pareció buscar esa mirada. Mientras Carlos lidiaba con el peso de la sucesión, y Ana afirmaba su carácter fuerte, Eduardo se movía con naturalidad en los márgenes. Era educado, reflexivo, atento. Hablaba poco, escuchaba mucho. En las fotografías oficiales a menudo aparece un paso atrás, no por inseguridad, sino por elección. No necesitaba ocupar el centro para sentirse parte. Los años 60 trajeron cambios profundos a la sociedad británica, y esos cambios también alcanzaron, aunque de forma gradual, a la familia real. Cuando Eduardo nació, la reina ya no era la joven monarca distante de los años 50. Había aprendido a equilibrar el deber con la maternidad. A diferencia de Carlos y Ana, que crecieron bajo una estricta formalidad, Eduardo disfrutó de una infancia algo más cercana, más humana. Su padre, que había pasado largos periodos en el mar durante la niñez de sus hermanos mayores, estaba ahora más presente. Felipe creía en aprender haciendo, en comprender el mundo a través de la experiencia directa. No te limites a mirar el mundo, entiéndelo, solía decirle. Y Eduardo escuchaba, guardando esas palabras como lecciones de vida. Su infancia, pese a los privilegios evidentes, tuvo momentos sorprendentemente normales. Juegos en los jardines, conversaciones tranquilas, observación paciente del comportamiento humano que lo rodeaba. Mientras Andrés llenaba las estancias con risas y travesuras, y Ana ya mostraba su determinación feroz, Eduardo encontraba su lugar en la calma. No era timidez, era comodidad con el silencio. Le gustaba escuchar, hacer preguntas sencillas que revelaban una profunda atención por los detalles. Un momento simbólico de su niñez llegó en 1969. Cuando tenía apenas 5 años.
El mundo entero se detuvo para ver a Neil Armstrong dar sus primeros pasos en la Luna. Mientras millones miraban con asombro la transmisión, aquel niño, sentado frente a una pantalla, absorbía la idea de que el ser humano podía ir más allá de lo conocido. No hay registros de declaraciones grandilocuentes, pero quienes lo conocieron recuerdan su curiosidad tranquila, su capacidad para asimilar lo extraordinario sin estridencias. Esa actitud lo acompañaría siempre. Con el paso de los años, Eduardo creció lejos de los focos principales. Su adolescencia y juventud transcurrieron sin los conflictos públicos que marcaron a otros miembros de la familia. No protagonizó grandes escándalos ni romances polémicos. Para algunos, eso lo convirtió en un personaje casi invisible. Para otros, en un ejemplo de estabilidad. Mientras la prensa buscaba drama, Eduardo ofrecía normalidad. Y en una institución que vive de símbolos, la normalidad puede ser revolucionaria. Los historiadores de la monarquía suelen señalar que su vida es una prueba de que no todos los miembros de la realeza están destinados a liderar o a provocar titulares. Algunos cumplen un papel más discreto, pero no menos importante. Eduardo encarnó la idea de que el servicio puede ejercerse sin ruido, que la lealtad no necesita aplausos y que la fortaleza no siempre se manifiesta en gestos grandiosos. Un antiguo asistente del palacio resumió su carácter con una frase sencilla. No necesitaba alzar la voz para ser visto, simplemente estaba. Esa presencia constante, serena, se convirtió en su sello personal. Mientras sus hermanos enfrentaban tormentas mediáticas, Eduardo permanecía firme, anclado en un mundo propio donde la paz era una elección consciente. Su historia también invita a reflexionar sobre el significado de la realeza en el mundo moderno. Más allá de coronas y ceremonias, la monarquía es, en esencia, una familia. Y el día que Eduardo nació, cuando Isabel II decidió romper una norma ancestral para compartir el momento con su esposo, se redefinió silenciosamente ese concepto. Eduardo creció siendo el reflejo de esa decisión. Un príncipe que entendió que la verdadera grandeza no siempre se exhibe, a veces se vive en silencio. La actitud de Armstrong dejó una huella profunda en el pequeño príncipe. Eduardo vio ante sí a un hombre que había alcanzado la grandeza absoluta y, aún así, no necesitaba levantar la voz ni reclamar reconocimiento. Aquella lección silenciosa se grabó en su interior. El verdadero logro no siempre exige aplausos. La excelencia puede existir en calma, sin ruido, sin espectáculo. Ese aprendizaje lo acompañaría durante toda su vida y se convertiría en una de las claves de su carácter. A medida que Eduardo crecía, su mundo también comenzaba a transformarse. La familia real británica entraba en una etapa de modernización durante finales de los años 60 y comienzos de los 70. En 1969, el famoso documental sobre los Windsor mostró al público algo inédito hasta entonces, a la realeza como una familia real en el sentido más humano del término. Se les vio compartiendo comidas, riendo, pasando tiempo juntos. Por primera vez, dejaron de ser figuras distantes para convertirse en personas reconocibles. Eduardo apareció brevemente en aquel documental. Sentado junto a sus padres y hermanos, sonreía con suavidad, con una expresión curiosa y tranquila. Para el público era simplemente el pequeño. Pero para quienes conocían bien a la familia, aquella imagen revelaba algo más profundo. Un niño observador, sereno, cómodo en segundo plano. Incluso en sus primeras apariciones públicas, Eduardo parecía comprender instintivamente su lugar. No buscaba llamar la atención, prefería mirar, aprender, estar presente sin imponerse. No se trataba de timidez, sino de elección. Mientras otros podían anhelar protagonismo, Eduardo se sentía cómodo detrás del telón. Esa discreción se convertiría en su rasgo más distintivo con el paso de los años. Algunos la llamaron modestia, otros reserva. Para él, era simplemente su forma de ser. Admiraba con naturalidad a quienes lo rodeaban. La fortaleza de su padre, la elegancia de su madre, el coraje de su hermana, el liderazgo de su hermano. Nunca intentó competir con ellos. Eduardo siempre fue constante, comentó una vez un asistente del palacio. No perseguía el foco mediático. Se conocía a sí mismo desde muy joven, y eso marcó la diferencia. Su infancia quizá no estuvo definida por los grandes desafíos que moldearon a sus hermanos mayores, pero tuvo algo poco común: paz. Supo lo que significaba pertenecer a una institución histórica sin perder su identidad personal. Las enseñanzas de esos años, el afecto de sus padres, la influencia de un padre que valoraba los hechos por encima de las palabras, el asombro ante un hombre que había caminado sobre la luna, forjaron el núcleo del hombre en el que se convertiría.
Mientras el mundo observaba a la monarquía a través de titulares, tradiciones y ceremonias, Eduardo la vivía de otra manera. Encontraba belleza en la quietud, dignidad en el silencio y una forma particular de gracia en apoyar en lugar de liderar. Ese enfoque singular marcaría cada una de sus decisiones futuras. El siguiente capítulo de su vida se desarrolló lejos de los salones de Buckingham Palace, en un entorno duro y exigente. El viento frío de Escocia azotaba los muros de granito de Gordonstoun, una escuela famosa por su disciplina férrea y su énfasis en el carácter. No era un lugar de comodidades ni privilegios, sino de esfuerzo y resistencia. Para el príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, fue allí donde comenzó a descubrir quién era realmente. Gordonstoun ya tenía un peso emocional dentro de la familia. Su padre había amado la escuela por su dureza y su énfasis en la independencia. Su hermano mayor, el príncipe Carlos, en cambio, la había detestado, describiéndola como una experiencia fría y casi carcelaria. Para Eduardo, sin embargo, fue algo distinto, tal vez porque llegó sin la carga que había marcado a Carlos. No era el heredero al trono. No tenía al mundo observando cada uno de sus pasos. En ese espacio de relativa libertad, encontró tranquilidad. La vida en Gordonstoun exigía mucho. Los días comenzaban antes del amanecer y terminaban tarde. Los alumnos corrían por campos cubiertos de niebla, seguían horarios estrictos y enfrentaban una rutina que combinaba estudio, deporte y servicio comunitario. Muchos lo encontraron implacable. Eduardo, en cambio, prosperó. La disciplina le sentaba bien, la estructura lo fortalecía y las expectativas lo empujaban a crecer. Nunca fue el más ruidoso ni el más llamativo, pero su constancia silenciosa le ganó el respeto de todos. Los profesores admiraban su concentración, y sus compañeros veían en él un equilibrio poco común en alguien de sangre real. Con el tiempo, fue elegido Head Boy, el cargo de mayor liderazgo en la escuela. No fue un reconocimiento a su título, sino a su fiabilidad, esfuerzo e integridad. Más cosas sí es. Y sin embargo, bajo esa superficie de orden y disciplina, comenzó a brotar una pasión inesperada. Gordonstoun tenía una sólida tradición teatral, y fue allí, bajo las luces de un escenario modesto, donde Eduardo encontró algo que lo transformó. La actuación le ofrecía algo que la vida real nunca podía darle: libertad de expresión. En el teatro podía ser otro, salir de la sombra de las expectativas, explorar emociones que el deber solía silenciar. Se enamoró del arte de contar historias, del poder de las palabras y los gestos, de la capacidad de provocar risas o lágrimas en una sala llena. «Aquí siento que puedo ser yo», le confesó en voz baja a un compañero. Para Eduardo, no se trataba de fama ni aplausos, sino de conexión. Con los personajes, con el público, con algo profundamente humano. Mientras Carlos encontraba refugio en el arte y las causas medioambientales, Ana en los caballos y el deporte, y Andrés en la vida militar, Eduardo halló su voz en el mundo del drama, y ese amor no desapareció al dejar la escuela. Lo acompañó hasta la Universidad de Cambridge, donde ingresó en el Jesus College para estudiar historia. La vida universitaria le ofreció algo completamente nuevo, una sensación de normalidad. Por primera vez, no era simplemente el hijo de la reina, era Eduardo, un estudiante más. Cambridge estaba llena de debates, risas, sueños y descubrimientos. Se unió a la sociedad teatral estudiantil y se entregó a las producciones con pasión discreta. En el escenario era seguro y expresivo, fuera de él, humilde y cercano. Quienes lo conocieron en esa etapa recuerdan su sencillez. Nunca utilizó su estatus para obtener ventajas ni exigió tratos especiales. Solo quería encajar. Recordaría más tarde un amigo. Era un príncipe, sí, pero se comportaba como cualquiera. En esos años aprendió mucho más que historia. Aprendió independencia, aprendió a vivir sin el peso constante de la tradición, y comprendió que la identidad no está determinada solo por el nacimiento, sino por las decisiones personales. Al graduarse, muchos esperaban que siguiera el camino tradicional: deberes oficiales, carrera militar o un rol directamente ligado a la corona. Una vez más, Eduardo sorprendió a todos. Eligió algo distinto, eligió alejarse. Viajó hasta Nueva Zelanda para trabajar durante 6 meses como profesor en el Wanganui Collegiate School. Allí, el joven príncipe se convirtió en el señor Windsor, un docente auxiliar que ayudaba en clases y colaboraba en producciones teatrales. La experiencia fue radicalmente diferente a todo lo que había conocido. Lejos de la formalidad de Londres, la vida era más ligera. La gente no se impresionaba por títulos ni linajes. Para ellos, Eduardo era simplemente un joven haciendo su trabajo. Esa normalidad fue liberadora.
Vivía de forma modesta, compartía alojamiento con otros profesores, preparaba clases y guiaba a los alumnos en los ensayos teatrales. Animaba a los estudiantes más tímidos, los ayudaba a ganar confianza y volcaba su energía en cada producción. No había carruajes, ni sirvientes, ni cámaras, solo aulas llenas de risas y la vida cotidiana en su forma más pura. Sus alumnos lo recuerdan con cariño. Era normal, diría uno de ellos. Nos trataba con respeto, quería que creyéramos en nosotros. Durante esos meses tranquilos, Páez Eduardo salió definitivamente de la sombra real. Aprendió lo que significaba ganarse el respeto con trabajo y sinceridad. Caminaba por la calle sin miradas curiosas, comía en pequeños cafés, conversaba con desconocidos. Por primera vez, se sintió verdaderamente un hombre común. Esa libertad fue reveladora para alguien criado entre normas, deberes y ceremonias. Había recorrido los estrictos pasillos de Gordonstoun, una institución conocida por su disciplina casi espartana. Había sentido el vértigo de los focos sobre los escenarios de Cambridge y había trabajado codo a codo con estudiantes en Nueva Zelanda, lejos de la pompa real. Cada una de esas etapas fue, en realidad, una lección sobre sí mismo. Edward aprendía quién era, qué lo movía, qué lo incomodaba. Sin embargo, cuando parecía que había logrado cierta armonía interior, el escándalo y el escrutinio público llamaron a su puerta con la fuerza de una tormenta mediática. Cuando el príncipe Edward regresó al Reino Unido, no traía solo recuerdos de docencia y teatro. Traía consigo una confianza silenciosa, una conciencia cada vez más clara de quién era y de lo que deseaba. Sabía que era un príncipe, sí, pero también era un hombre joven intentando escribir su propia historia, incluso si eso significaba nadar contra la corriente. Esa búsqueda de identidad lo condujo pronto a una de las pruebas más duras de su vida: el ejército. Para los hijos varones de la realeza, especialmente en los años 80, el servicio militar no era una opción, sino casi un mandato tácito. El príncipe Felipe había dedicado gran parte de su vida a la marina. El príncipe Andrew ya era celebrado como un audaz piloto de helicópteros. Incluso el príncipe Charles, menos inclinado al combate, había cumplido con su deber naval. En ese contexto parecía natural que Edward siguiera el mismo camino. Así, armado de determinación y sentido del deber, ingresó en los Royal Marines, una fuerza conocida por su disciplina extrema, su dureza física y su reputación de élite. De cara al público, la decisión parecía impecable. El siguiente paso lógico para el hijo menor de la reina. Para Edward, sin embargo, la realidad era mucho más compleja. El entrenamiento resultó brutal. Las jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del ocaso. Las exigencias físicas eran demoledoras, la disciplina implacable. Los Marines no solo ponían a prueba el cuerpo, sino también la voluntad, empujando a los reclutas hasta límites que pocos soportaban. Para Edward, cuyo corazón se inclinaba hacia la creatividad, las artes y la narración de historias, aquel entorno se sentía profundamente ajeno. Intentó adaptarse, corrió hasta el agotamiento, escaló, obedeció órdenes, se exigió para no quedarse atrás, pero en el fondo algo no encajaba. Los barracones le resultaban extraños, la rutina asfixiante. Los interminables ejercicios diseñados para moldear soldados dejaban poco espacio para la sensibilidad y la imaginación que siempre lo habían definido. Las semanas se convirtieron en meses, y la lucha interna se volvió cada vez más pesada. Edward no temía al trabajo duro. Lo que empezó a comprender era que aquel no era su llamado. Cuanto más intentaba encajar en el papel que se esperaba de él, más sentía que se perdía a sí mismo. En 1987 llegó el momento que lo cambió todo. Tras completar solo una parte del entrenamiento, Edward tomó una decisión que sacudió al Reino Unido. Abandonó los Royal Marines. El anuncio se propagó por los medios como un incendio. Los periódicos se llenaron de titulares despiadados, calificándolo de vergüenza para la monarquía. Para muchos era inconcebible. Un príncipe renunciando al deber, un hijo real alejándose del servicio militar. El príncipe Edward no supera la prueba, proclamaba un diario. Otro fue aún más cruel, un royal que se rinde. Durante un tiempo, Edward se convirtió en el símbolo del fracaso. Dentro del palacio, el clima era tenso. El príncipe Felipe, un hombre cuya identidad estaba forjada en el servicio y la perseverancia, se sintió profundamente herido. Había enfrentado tormentas en alta mar, comandado hombres en tiempos de guerra y construido su vida alrededor del deber. Ver a su hijo menor abandonar tan pronto fue un golpe personal. Hay que terminar lo que se empieza, había repetido siempre, y la decisión de Edward contradecía todo aquello en lo que creía. Sin embargo, detrás del enojo y la decepción,
había una verdad innegable. Edward había elegido la honestidad por encima de la expectativa. Más tarde admitiría que se había unido a los Marines porque parecía lo correcto, no porque fuera lo que realmente deseaba. Una vez que comprendió que continuar habría sido mentirse a sí mismo, y a quienes esperaban lo mejor de él, supo que no podía seguir. No fue una elección fácil. Alejarse significaba enfrentar no solo la crítica pública, sino también el juicio silencioso de su propia familia. El peso del fracaso cayó sobre sus hombros, pero, incluso entonces, comenzó a gestarse en su interior una fortaleza tranquila, la determinación de seguir su propio camino, aunque fuera incomprendido. Con el tiempo, aquella decisión dolorosa se reveló como un punto de inflexión. Lo que el mundo interpretó como debilidad fue, en realidad, un acto de coraje. Abandonar los Marines liberó a Edward para perseguir aquello que siempre le había dado alegría, el mundo creativo. Empezó a mirar con seriedad hacia las artes, el cine y el teatro, regresando a una pasión que había existido mucho antes de que el deber militar entrara en escena. La crítica, poco a poco, se fue apagando, sustituida por un respeto discreto hacia su honestidad. Edward había soportado la humillación pública, sin estallar, sin discursos grandilocuentes ni justificaciones ruidosas. Simplemente siguió adelante, en silencio, construyendo una vida y una carrera coherentes con quien era. Aquel año de 1987 dejó de ser solo un titular escandaloso y se convirtió en la línea que dividió su vida en dos. Antes, el príncipe que intentaba encajar; después, el hombre que no temía alejarse de lo que se esperaba de él. En una familia cimentada en la tradición y el deber, el príncipe Edward se atrevió a seguir su propio compás. Eligió la autenticidad por encima de la aprobación, la paz frente a la presión, y demostró que la fortaleza no siempre se expresa con uniformes o medallas. A veces se encuentra en el valor silencioso de decir, esto no soy yo. Cuando Edward dejó los Marines, no solo abandonó una carrera, se adentró en lo desconocido. Por primera vez, se encontró sin un guión real que seguir, libre para elegir su propia dirección. Y esa libertad lo condujo a un lugar inesperado, el mundo del teatro y la televisión. Su primer paso fue modesto y casi invisible. Se unió a la compañía teatral Really Useful Theatre Company de Andrew Lloyd Webber, uno de los nombres más importantes de la escena británica. Allí, trabajó detrás del telón, lejos del foco mediático habitual. Fue asistente de producción, montando decorados, ajustando luces y gestionando el caos constante de los ensayos. No era un trabajo glamoroso, pero era auténtico. Por primera vez, Edward sintió que pertenecía a un entorno que coincidía con su ritmo creativo. El teatro tiene su propia magia, diría más tarde con discreción. Construyes algo de la nada y de repente cobra vida. Durante un tiempo, pareció que el Windsor más joven había encontrado su vocación definitiva. Sin embargo, su espíritu creativo lo empujó pronto hacia un desafío aún mayor. En 1987, Edward dio un salto decisivo hacia la televisión. El proyecto que eligió se convertiría en uno de los episodios reales más comentados de la década, aunque no por las razones que él esperaba. Ese año produjo un especial televisivo benéfico titulado It's a Royal Knockout. Su idea era tan sencilla como arriesgada: reunir a miembros de la familia real para competir en juegos disparatados, vestidos con trajes gigantes, todo con fines solidarios. La princesa Anne participó con su habitual seguridad. El príncipe Andrew y la duquesa de York se sumaron con entusiasmo. Edward estaba convencido de que el programa mostraría un lado humano y divertido de la realeza. Pero cuando las cámaras comenzaron a grabar, la reacción fue devastadora. La imagen de los Royals lanzándose tartas de espuma, tambaleándose en circuitos de obstáculos y riendo en directo, dejó atónito al público británico. La prensa calificó el espectáculo de extraño, indigno y casi circense. Para los tabloides, fue un desastre absoluto. La risa que Edward quería compartir con el mundo se transformó en burla dirigida contra él. Durante semanas, los periódicos lo destrozaron sin piedad. Un príncipe de la farsa, tituló uno. Fue cruel. Y dolió. En 1993, cuando muchos pensaban que su destino estaba ya escrito por la sangre azul que corría por sus venas, Edward Windsor tomó una de las decisiones más valientes y menos comprendidas de su vida. Fundó su propia productora de televisión, Ardent Productions, y lo hizo con una intención clara y casi desafiante: dar un paso al frente no como príncipe, sino como ciudadano, como creador, como hombre que deseaba ser juzgado por su talento y no por su título. Para Edward, el hijo menor de la reina,
Aquel movimiento no era un capricho ni una excentricidad real. Era una necesidad personal. Su objetivo era sencillo en apariencia, pero complejo en la práctica: producir documentales reflexivos y programas culturales que educaran, inspiraran y exploraran la historia y el mundo desde una perspectiva profunda, humana y honesta, sin apoyarse en los privilegios de la monarquía. Quería contar historias con sensibilidad, no con pompa. Uno de los proyectos más audaces de Ardent Productions fue Edward on Edward, un documental dedicado a su tío abuelo, el rey Eduardo VIII, el monarca que en 1936 renunció al trono por amor. Se trataba de un tema delicado, casi tabú dentro de los muros del palacio, un episodio que durante décadas se había mencionado en voz baja, cargado de juicios, silencios y heridas sin cerrar. Sin embargo, Edward se acercó a esa figura histórica con una empatía poco común, mostrando al hombre detrás del escándalo, al ser humano que desafió la corona por una convicción íntima. Durante un breve instante, el público vio algo diferente en él, no a un príncipe en busca de protagonismo, sino a alguien bien interesado en la verdad, en las zonas grises de la historia y en las emociones que sobreviven al paso del tiempo. El documental fue recibido con respeto y permitió vislumbrar el talento de Edward para explorar el lado humano de los grandes relatos históricos. Pero mientras las cámaras captaban ese éxito puntual, la realidad detrás de Ardent Productions era mucho más dura. Dirigir una empresa significaba enfrentarse a batallas constantes, tensiones financieras, críticas implacables, proyectos que no despegaban y, sobre todo, la sombra permanente de su apellido. Por más esfuerzos que hiciera para separar su trabajo creativo de la institución monárquica, la prensa se resistía a verlo como algo distinto al hijo de la reina jugando a ser productor. Algunos proyectos lograron una repercusión modesta, otros pasaron sin pena ni gloria. La financiación era inestable, y la presión aumentaba con cada titular negativo. A finales de los años 90 comenzaron a circular informes que hablaban de pérdidas económicas en Ardent Productions. Cada nuevo artículo parecía subrayar una sola palabra: fracaso. Aún así, Edward no se rindió. Trabajó jornadas interminables, aceptó reuniones que otros evitaban y se negó a abandonar su sueño. Durante casi 9 años, luchó por mantener viva la productora. Ardent no era solo una empresa, se había convertido en un símbolo de su determinación, en una rebelión silenciosa contra la idea de que los miembros de la realeza debían limitarse a un guión preestablecido. «Que se rían», comentó una vez a un amigo con una sonrisa serena. «Al menos lo intenté». Finalmente, la realidad se impuso. Las pérdidas eran demasiado grandes y la crítica demasiado constante. A comienzos de los años 2000, Ardent Productions cerró discretamente. No hubo comunicados solemnes ni despedidas públicas, solo el final silencioso de un sueño que había ardido con fuerza. Para el gran público fue otro intento fallido del hijo menor de la reina. Para quienes lo conocían de verdad, fue una demostración de coraje. Edward había osado salir de la sombra de la corona para construirse como individuo. Había enfrentado la humillación y la exposición mediática sin esconderse ni renegar de su fe en la creatividad. Mientras forjaba ese camino lleno de obstáculos, Edward encontró algo que transformaría su vida de una forma más profunda que cualquier proyecto profesional: el amor. Durante años había sido el silencioso de la familia real, el que no perseguía ni el trono ni los focos. Había atravesado dudas, fracasos y búsquedas personales, pero no fue ni la fama ni el deber lo que le dio paz, sino una relación construida desde la igualdad. Esa historia comenzó a principios de los años 90, en lo que parecía un compromiso real más, un partido benéfico de tenis. Entre el público se encontraba Sophie Rhys-Jones, una joven profesional de relaciones públicas, segura de sí misma, serena y directa. No provenía de la nobleza ni de la aristocracia. Había construido su carrera sobre la base del profesionalismo y una calma natural que inspiraba confianza. Cuando Edward y Sophie se conocieron, algo cambió. Ella no lo trató como a un príncipe, sino como a un igual. Le habló con cercanía y honestidad, algo que para un hombre acostumbrado al escrutinio constante se sintió como un rayo de sol tras una larga tormenta. Quienes los veían juntos notaban una diferencia evidente. Edward parecía más relajado, más ligero. «Ella lo hace reír», susurró alguien en una ocasión. Y eso no es algo que veamos a menudo. La relación creció lejos de los flashes y de los rumores. La naturaleza práctica y firme de Sophie equilibraba la reserva de Edward. Donde él dudaba, ella aportaba calma.
Donde él era cauteloso, ella ofrecía seguridad. Poco a poco se convirtió en su ancla, en una compañera capaz de comprender el peso de la vida real sin permitir que ésta definiera por completo su identidad. Cuando decidieron casarse en 1999, el interés público fue notable, pero sin el frenesí de otros enlaces reales. La ceremonia tuvo lugar en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, un escenario cargado de siglos de historia. Sin embargo, Edward y Sophie optaron por la sencillez. No buscaron grandiosidad ni espectáculo, sino una celebración íntima, elegante y profundamente personal. La reina, visiblemente emocionada, sonrió durante toda la ceremonia, feliz por la serenidad de su hijo menor. Tras la boda, se convirtieron en conde y condesa de Wessex, títulos que reflejaban a la perfección su estilo discreto. Su matrimonio no estuvo marcado por escándalos ni dramas públicos, sino por paciencia, respeto y complicidad. Con el paso de los años, Sophie se consolidó como una de las figuras más respetadas dentro de la familia real. La reina valoraba su lealtad, su fortaleza silenciosa y su capacidad para manejar la exposición mediática con dignidad. Se llegó a decir que la veía como la hija que nunca tuvo. Juntos formaron una pareja poco habitual en el entorno real, estable, coherente y profundamente unida. En 2003 nació su hija, Lady Louise, y 4 años más tarde llegó su hijo James. Desde el principio, tomaron una decisión significativa: no otorgarles los títulos de príncipe y princesa. Querían que crecieran con mayor libertad, lejos de las expectativas rígidas que Edward había sufrido en su propia infancia. Louise desarrolló una relación especial con su abuelo, el príncipe Felipe, compartiendo con él la pasión por la conducción de carruajes. James, en cambio, prefirió siempre una vida alejada de las cámaras. En el hogar, Edward y Sophie mantuvieron un ritmo sencillo, centrado en el servicio, la familia y el apoyo mutuo. En 2002, tras varias controversias relacionadas con sus actividades profesionales, ambos decidieron dar un giro definitivo, abandonar sus carreras privadas y convertirse en miembros de la realeza a tiempo completo. Fue el inicio de una nueva etapa marcada por el trabajo constante y sin estridencias. Edward asumió con especial dedicación el legado de su padre al frente del Premio Duque de Edimburgo, un programa destinado a inspirar a jóvenes de todo el mundo a través del voluntariado, el esfuerzo físico y el aprendizaje. En el escenario internacional, esa discreción se transformó en una cualidad estratégica. Cuando el rey Carlos III o el príncipe Guillermo se vieron absorbidos por compromisos institucionales o problemas de salud, Eduardo fue quien dio un paso al frente sin ruido ni aspavientos. Su presencia transmitía una autoridad serena, una sensación de continuidad que resultó esencial en momentos delicados para la corona. Un ejemplo claro se produjo en 2025, cuando representó al Reino Unido en la investidura del Papa León I XIV, demostrando que, aunque otros acaparen titulares, él garantiza que la monarquía esté siempre representada con elegancia y respeto. El año 2023 marcó un punto de inflexión profundamente emotivo en su trayectoria. El rey Carlos le concedió el título de Duque de Edimburgo, cumpliendo así el deseo largamente expresado por el príncipe Felipe de que su hijo menor heredara esa dignidad. Para Eduardo no fue solo un honor nobiliario, sino una señal inequívoca de confianza y de continuidad, un reconocimiento de que había asumido plenamente el legado de su padre. Esa confianza se reforzó aún más en 2024, cuando, al cumplir 60 años, fue nombrado miembro de la Orden del Cardo, la máxima distinción de caballería en Escocia, reservada a quienes han servido a la nación con una dedicación extraordinaria. Para alguien que nunca buscó el foco mediático, fue un reconocimiento silencioso pero poderoso. Hoy, Eduardo es considerado uno de los miembros más fiables de la familia real. Sin escándalos, sin luchas internas, sostiene la institución cuando surgen vacíos y las responsabilidades se multiplican. Es el corazón discreto de la monarquía, el hombre que mantiene el equilibrio cuando el mundo se vuelve incierto. Y mientras la corona avanza hacia una etapa compleja y desafiante, su fortaleza silenciosa sigue brillando, recordando que, a veces, quienes menos hablan son los que dejan la huella más duradera. Pero su historia, lejos de cerrarse, aún promete sorprender.